Explicaremos en este encuentro los procesos de rendición de cuentas, los procesos de pago por consignación y el proceso de impugnación de actos de asamblea o juntas directivas. Iniciamos entonces con el proceso de rendición de cuentas. Este proceso permite exigir rendición a quienes ejercen gestiones administrativas. Dentro de él, una persona que ha realizado una gestión administrativa puede presentar las cuentas voluntariamente. En ese caso, el proceso toma el nombre de rendición espontánea de cuentas. Y si contrario censu, esta persona es obligada a rendir las cuentas a través de la coacción que trae el proceso judicial, pues el nombre que tomará el proceso será de rendición provocada de cuentas. Sea para la rendición de cuentas espontánea o para la rendición provocada de cuentas, la competencia la define el factor objetivo y el factor territorial. Es decir, que la cuantía del proceso la determinará el valor de las cuentas. Eso determinará si conoce el juez civil municipal o el juez civil del circuito. Y el factor territorial, debido a que el lugar donde será competente es el lugar donde se ha adelantado la gestión administrativa. Iniciemos entonces con la rendición espontánea de las cuentas. En este caso, quien demanda es quien ha realizado la labor administrativa. Recuerden que si ha realizado las labores administrativas, conoce las cuentas. Y por eso uno de los requisitos de la demanda es que las presente. Los demandados serán los destinatarios de estas cuentas, es decir, a quienes se les debe o hay un deber de rendición de cuentas. Presentada la demanda, si admite, el demandado puede tener varias conductas. Los destinatarios demandados no proponen defensa alguna, en cuyo caso se aprueban las cuentas presentadas por quien ejerce gestiones administrativas. La segunda posibilidad es que los demandados destinatarios de las cuentas alegan no estar obligados a recibir las cuentas. Y entonces el tema se debe decidir en la sentencia. Si se decide que sí están obligados a recibir esas cuentas, se le corre traslado de las cuentas y viene el trámite de las objeciones, es decir, que se le dará traslado al demandante, de la manifestación que hacen los demandados y esto se decidirá en la sentencia. La tercera posibilidad es que los demandados destinatarios de las cuentas pueden decir que aunque están obligados a recibir las cuentas, no están de acuerdo con el monto. En ese caso, se tramita un incidente para definir el monto de esas cuentas. Frente a la rendición provocada de cuentas, el demandante son los destinatarios, es decir, a quienes se les realizó la gestión administrativa, a quienes hay que rendirle las cuentas. Y el demandado será quien ejerce las gestiones administrativas. Como el demandante es posible que no conozca las cuentas, precisamente por eso va a provocar que el gestor administrativo las informe. Sin embargo, es un requisito de la demanda que las estime bajo la gravedad del juramento y debe tener un valor aproximado de cuánto y cuáles son las cuentas. Como se tiene un valor estimado, aun cuando esas cuentas van a tener en la demanda el formato de juramento estimatorio,
no van a tener las consecuencias que trae descrito el artículo 206 del Código General del Proceso, en razón a que el demandante no las conoce. Presentada la demanda y admitida, el demandado, es decir, el gestor administrativo, puede tener tres actuaciones. La primera, puede guardar silencio, en cuyo caso el juez cita audiencia, dicta un auto con base en el cual aprueba las cuentas que fueron estimadas por el demandante. La segunda posibilidad es que el demandado afirma que no debe rendir las cuentas. En este caso, ese conflicto se resolverá en el proceso y en la sentencia se determinará si el demandado debe o no debe rendirlas. Si en la sentencia se le impone la obligación de rendir las cuentas, se le da un plazo para que las rinda. Si las rinde, corre traslado al demandante para que el demandante las objete o no. Si no las objeta el demandante, se aprueban. Si las objeta, se va a adelantar un incidente que va a concluir con la suma que debe o la suma establecida. Vencido el demandado que dijo que no estaba obligado a rendir las cuentas, le dan un plazo para rendir esas cuentas y no las rinde. En ese evento se va a aprobar las cuentas que haya presentado el demandante en su demanda. La tercera posibilidad es que no se opongan a rendir las cuentas, pero las desconozcan. Esta situación no está reglamentada en el Código General del Proceso. Sin embargo, el juez lo que debe hacer es que, como el demandado sabe que debe rendir las cuentas, pero no sabe el monto, se tramite un incidente para definir cuál es el monto de dichas cuentas. Proceso de pago por consignación. Este proceso tiene por objeto permitirle a un deudor de una obligación que es exigible pagar aún en contra de la voluntad de su acreedor. Este proceso tiene dos excepciones. De conformidad al artículo 693 del Código de Comercio, el aceptante de una letra de cambio que decide pagar puede hacerlo consignando el importe del título en una oficina habilitada para recibir depósitos judiciales. En este caso, el Banco Agrario de Colombia. Y la segunda excepción es lo aplicable a los contratos de arrendamiento. Es decir, que frente a estos dos eventos, no es necesario iniciar un proceso de pago por consignación. En los demás casos, sí. La prestación exigible es uno de los requisitos esenciales para iniciar este proceso. Si no es exigible, el acreedor no está obligado a recibir el pago. Dependiendo la cuantía, se demanda ante el juez civil municipal o el juez civil del circuito. La cuantía la determina el valor de la prestación. Además, es determinante el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de la obligación. El deudor demandante debe precisar la oferta, es decir, la prestación que pretende pagar. Debe precisar en qué consiste la prestación, cuáles son los elementos concretos de la prestación, para saber si el demandado acreedor se opone o no se opone. Si no se opone, el juez autoriza que el demandante deudor que se ha ofrecido a pagar consigne la suma de dinero, si fue dinero lo que ofreció pagar, o fija fecha y hora en donde el deudor demandante debe entregar el bien o donde acredite que cumplió el hecho debido. Si esa persona no consigna o no concurre a la diligencia,
entonces se declarará fallida la oferta con todas las consecuencias para ese deudor de quedar incurso en mora. Si ese demandante consigna dentro de los 5 días siguientes o cumple con su presencia a la diligencia, la obligación a la audiencia, la obligación debida, en ese evento el juez dictará una providencia declarando extinguida la obligación. Si el demandante acreedor se opone cuando es admitida la demanda, se opone a la oferta que se le ha hecho, el tema se debe resolver dentro del proceso. Pero para poder que haya proceso, este demandante debe haber ofrecido pagar y cuyo demandado se opone a recibir el pago. Si quiere que haya proceso, tiene que cumplir una carga procesal, un requisito de procedibilidad, que consiste en que si ofreció pagar dinero, deberá consignarlo dentro de los 5 días siguientes. Y si la prestación debida era entregar un bien o ejecutar un hecho, debe concurrir a la diligencia que fije el juez para entregar el bien o acreditar que cumplió el hecho. Si el demandante cumple con eso, va a haber proceso. Si no cumple, el juez no va a dictar una providencia con base en la cual va a declarar fallida la oferta y no va a haber proceso. Si hay proceso, se va a resolver en la sentencia. Si acredita el pago, se va a resolver en la sentencia. Así acredita el pago después de los 5 días, el deudor demandante deberá o debió haberlo hecho dentro de los 5 días siguientes. Si en la sentencia se declara que el demandante cumplió, entonces el proceso termina. Hay una cosa interesante en este proceso y es el llamado derecho de retracto, que es la facultad que está prevista en el artículo 1662 del Código Civil y se da cuando el demandado en un proceso de pago por consignación no se ha opuesto a recibir el pago o no ha cobrado ejecutoria la sentencia que acepta el pago, el demandante puede retractarse. De suerte que en este evento el demandante puede decir: yo retiro mi oferta con tal que el demandado no haya aceptado el pago. Si ya aceptó el pago, no se puede retractar. Si el demandante quiere que fracase el proceso, tiene que no consignar o no entregar el bien que haya ofrecido. Cuando el juez dicta sentencia declarando válido el pago, entonces el juez verifica si este pago y está garantizado, si está garantizado con prenda o hipoteca, en esa sentencia que pone fin al proceso, debe ordenar que además de declararse extinguido el crédito, debe ordenar de que se cancele el respectivo gravamen o la respectiva garantía prendaria o hipotecaria.